Buenas tardes, vamos a empezar nuestra clase número 10. Se llama Programas Peer-to-Peer o P2P. Bueno, como introducción, hoy vamos a explorar un tema fascinante en la computación, los programas P2P, más bien conocidos como Peer-to-Peer. Vamos a empezar definiendo qué son estos programas. Un programa Peer-to-Peer permite la conexión directamente. Déjenme, creo que la diapositiva se movió ahorita que la subí, así que creo que vamos a tener que utilizar el documento que tenemos en PDF, así que permítanme tantito. Ya, bueno, ahora sí que ya se ve bien la diapositiva, vamos a comenzar. Como les decía, vamos a hablar de los programas peer-to-peer. Vamos a explorar un tema fascinante en la computación, que son los programas peer-to-peer. Empezaremos definiendo qué son estos programas. Un programa peer-to-peer permite la conexión directa entre dos o más computadoras para compartir recursos sin necesidad de un servidor central. La historia de las redes peer-to-peer se remota a los finales de los años 90, con la aparición de aplicaciones como Napster, que revolucionaron la forma en que compartimos archivos, y desde entonces las redes peer-to-peer han evolucionado, abarcando desde el intercambio de archivos hasta las criptomonedas y las aplicaciones de streaming. Introducción a los programas peer-to-peer. Como importancia, la importancia de los programas peer-to-peer en la computación actual es enorme. Va a facilitar la distribución de contenido de manera eficiente y van a reducir una carga en servidores centrales y aparte son la base de tecnologías innovadoras como los blockchain. Vamos a analizar estos puntos en detalle a lo largo de la presentación. Arquitectura de redes peer-to-peer. Como definición, las redes peer-to-peer pueden clasificarse en tres tipos principales. Primero tenemos la centralizada, la descentralizada y la híbrida. Las redes centralizadas como Napster van a utilizar un servidor central para gestionar las conexiones entre pares. Esto va a facilitar la búsqueda de archivos, pero crea un único punto de fallo. Las redes descentralizadas, como BitTorrent, no dependen de un servicio central. Cada nodo va a actuar como cliente y servidor, lo que va a aumentar la robustez y la resistencia a la censura, pero puede complicar la gestión de los recursos compartidos. Y por último, las redes híbridas van a combinar elementos de ambas. Un ejemplo es la Emule, que utiliza servidores para facilitar las búsquedas, pero va a permitir la conexión directa entre pares. Cada tipo de red tiene sus ventajas y desventajas y se elige según las necesidades específicas de la aplicación. Por eso aquí tenemos que, por ejemplo, la centralizada, su ventaja es que va a facilitar la búsqueda de archivos y su desventaja va a ser que va a crear un único punto de fallo. Y la ventaja de las descentralizadas va a ser que no va a depender de un servidor central y que cada nodo actúa como cliente y servidor, lo que nos va a permitir aumentar una robustez y una resistencia a la censura. Pero aquí viene la desventaja, puede complicar la gestión de los recursos compartidos. Y la red híbrida, que significa que combina la centralizada con la descentralizada, pues va a combinar los elementos de ambas. Y pues va a facilitar que los servidores realicen búsquedas y va a permitir una conexión directa entre pares. Pero a su vez, como combina los dos elementos, pues entonces va a tener una combinación de sus dos errores o de sus dos desventajas.
Y pues cada una de estas se va a elegir según las necesidades específicas de cada aplicación. Funcionamiento de los programas peer-to-peer. Vamos a ver el contenido, que es el proceso de conexión y transferencia de datos, además el protocolo utilizados en las redes y gestión de recursos y equilibrio de carga. El funcionamiento de los programas peer-to-peer se basa en la conexión directa entre pares. Cuando un usuario desea descargar un archivo, su programa peer-to-peer se va a conectar a otros usuarios que tienen ese archivo o partes del mismo. La transferencia de datos se va a realizar en fragmentos, lo que va a permitir descargar desde múltiples fuentes simultáneamente. Los protocolos utilizados en redes peer-to-peer como BitTorrent están diseñados para maximizar la eficiencia de la transferencia de datos y además gestionar la integridad de los archivos. BitTorrent, por ejemplo, utiliza un sistema de intercambio de piezas y verificación de hash para asegurar que los datos sean correctos y completos. La gestión de recursos y el equilibrio de carga son cruciales en las redes peer-to-peer. Los programas deben distribuir las solicitudes de manera equitativa para evitar sobrecargar ciertos nodos y asegurar que todos los usuarios tengan un acceso justo a los recursos compartidos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que este funcionamiento va a ser de manera directa entre pares. Si un usuario desea descargar un archivo, su programa peer-to-peer se va a conectar a otros usuarios que van a tener ese archivo o partes del mismo. La transferencia de datos se va a realizar en fragmentos, ya sea si lo tiene el archivo completo o partes del archivo, lo que va a permitir descargar desde múltiples fuentes simultáneamente. Los protocolos utilizados en las redes peer-to-peer como BitTorrent van a estar diseñados para maximizar la eficiencia de la transferencia de datos. ¿Por qué? Porque lo que queremos en este sistema es una transferencia de datos entre los usuarios. Entonces, el BitTorrent va a estar diseñado para maximizar eso, la eficiencia en la transferencia de datos y además gestionar la integridad de los archivos, porque de nada sirve que solamente se transmita un fragmento del archivo. Entonces, ya sea que se transmita el archivo completo o que se transmiten partes, este sistema de BitTorrent nos va a garantizar que el archivo se integre correctamente en su totalidad. BitTorrent, otra vez hablando por él, utiliza un sistema de intercambio de piezas y verificación de hash para asegurar que los datos sean correctos y completos. Es decir, antes de realizar la transferencia, este sistema va a realizar una revisión para que los datos sean correctos y haya un correcto intercambio de piezas y aparte una verificación para asegurar que de hecho esos datos son correctos y están completos. La gestión de recursos y el equilibrio de carga van a ser cruciales en las redes peer-to-peer. ¿Por qué? Porque es como un embudo. Si nosotros pasamos mucha información por aquí y esta es la entrada, pues obviamente se va a saturar y va a empezar a ponerse lento, no vamos a lograr una correcta calidad en el servicio de las tecnologías de la información. Entonces, este sistema se va a asegurar de evitar las sobrecargas para que todos los usuarios reciban de manera correcta la información sin que se realice este embudo y pase correctamente para llegar a su receptor. Seguridad en redes peer-to-peer. Como contenido, vamos a ver el riesgo de seguridad de programas peer-to-peer, las técnicas de protección y mitigación de riesgos y además los casos de estudio sobre vulnerabilidades en las redes peer-to-peer. Las redes peer-to-peer presentan varios riesgos de seguridad, como la exposición al malware, los ataques de intermediario y violaciones de privacidad. Dado que los usuarios comparten recursos directamente, es fácil que archivos maliciosos se propaguen en la red. Para mitigar estos riesgos se van a utilizar técnicas de protección como son la encriptación de datos, la autenticación de usuarios y la verificación de integridad de archivos, como hablábamos anteriormente de BitTorrent, que una de sus características es que gestiona la verificación y la integridad de los archivos enviados entre los usuarios. Además, es fundamental que los usuarios mantengan sus programas actualizados y utilicen un software de seguridad confiable.
Revisaremos algunos casos de estudio sobre vulnerabilidades en redes peer-to-peer. Por ejemplo, la red Fast Track utilizada por Casa fue famosa por su vulnerabilidad al malware. Aprender de estos casos nos ayuda a diseñar y utilizar redes peer-to-peer de manera más segura y eficiente. ¿Qué buscamos de manera segura y eficiente para lograr una calidad? Pues que nuestra red peer-to-peer sea segura tanto para el usuario que lo utiliza como para el usuario receptor. ¿Por qué? Porque la utilización de estos sistemas es entre usuarios. Entonces, si un usuario tiene un archivo dañado o con malware, obviamente al pasarlo a otro usuario, que es lo que quiere, incluso aunque le pase un pedacito, ese malware se está transmitiendo entre ese usuario y así se va a hacer una cadenita donde este virus se va a transmitir a todos los lugares a los que vaya a regar el archivo. ¿Qué vamos a hacer con el peer-to-peer? Vamos a hacer una seguridad para encriptar esos datos y además tener una autenticación de usuarios para que no lleguen usuarios falsos o usuarios que traten de dañar la integridad de los demás archivos que se encuentran en esta red. Aplicaciones de los programas peer-to-peer. Los programas peer-to-peer tienen una amplia variedad de aplicaciones en el intercambio de archivos. BitTorrent y Emul son ejemplos destacados. ¿Alguien me quiere decir algún ejemplo? Ahí tenía el micrófono apagado. Déjame vuelvo a repetir lo que estaba diciendo. Bueno, como nadie quiere participar, nos vamos a centrar entonces en BitTorrent y en Mule. Primero que nada hay que conocer qué son BitTorrent. BitTorrent viene a ser un protocolo de transferencia de Internet de forma similar a HTTP y a FTP. La tecnología BitTorrent es una manera de descargar archivos de Internet. Sin embargo, a diferencia de los protocolos HTTP y FTP, BitTorrent es un protocolo de transferencia retribuido. El protocolo punto a punto, que es peer-to-peer, de BitTorrent va a buscar descargar fragmentos y va a buscar, obviamente, va a redundancia, buscar y descargar fragmentos específicos de archivos entre usuarios de forma simultánea. Por lo tanto, las velocidades de transmisión van a ser superiores a la de los protocolos HTTP y FTP, que solo ofrecen descargas de archivos de forma secuencial desde un único origen. En el 2005, según las estimaciones, el protocolo BitTorrent presentó aproximadamente el 35% del tráfico de Internet. Después de repuntar a principios de 2008, la popularidad del protocolo BitTorrent disminuyó gradualmente a medida que las velocidades de Internet aumentaron. Durante el mismo periodo, los servicios de streaming como Netflix, Hulu, Amazon Prime dominaron el mercado con descargas de bajo costo. Como resultado, el 10% de la participación de la totalidad del tráfico de descarga de BitTorrent en América del Norte del 2010 cayó del 3 a un 3% en 2015. La pregunta sería, ¿es legal el uso de los archivos torrent? BitTorrent es un protocolo de transferencia de archivos legítimo y su uso, denominado torrenting, es legal, siempre que el contenido que se pueda descargar o cargar sea legalmente. Sin embargo, si se usa para descargar material protegido como un estreno cinematográfico sin el consentimiento del propietario o del derecho de autor, entonces viene a ser ilegal. Más de 200,000 usuarios han sido demandados en Estados Unidos entre 2010 y 2011 por descargar material protegido mediante BitTorrent.
Desde entonces, pues los juicios han sido sustituidos por la acción de oportunistas de los derechos de autor que actúan en nombre de los titulares y con su autorización. Y como vamos a ver entonces ahora una introducción a lo que es Emul. Bueno, el programa Emul, llamado también simplemente como la mula, es una aplicación de intercambio en redes peer-to-peer, punto a punto, que son esas redes descentralizadas en las que los archivos no se alojan en ningún servidor central del que todos los descargan, sino que son los propios usuarios los responsables de servir estos archivos. Es una aplicación de software libre, por lo que es gratis y cualquiera puede mirar su código fuente para ver que no hay trampas ni que hace más de lo que promete. Este programa utiliza la red EB2K, que significa eDonkey Network o eDonkey 2000, una de las grandes alternativas de toda la vida al protocolo BitTorrent. Y también usa la red CAT. Podríamos decir que Emul es posiblemente la aplicación que inició la fiebre por las descargas peer-to-peer hace ya muchos años, y aunque su popularidad ha ido creciendo y decreciendo por el paso del tiempo, siempre ha estado ahí. El protocolo eDonkey 2000 tenía un cliente oficial y original llamado eDonkey 2000, pero a principios del 2012 el desarrollador decidió que no estaba satisfecho con el funcionamiento de este programa y decidió crear una alternativa. El nombre eDonkey venía a significar algo como burro electrónico, por lo que el desarrollador decidió que su alternativa fuera una mula electrónica, en un guiño al protocolo que iba a seguir utilizando, y por eso nace Emul. La primera versión de Emul estuvo disponible en agosto de 2002 y según fue recibiendo nuevas versiones, fue superando en funciones al cliente original y su popularidad también se disparó y la superó. Entonces fue así que Emul no solo era imprescindible en el mundo de peer-to-peer en aquella época, sino que al tener el código libre se fueron creando otros programas derivados para llevarlos a otros sistemas operativos. Y con el paso del tiempo, primero llegaron las descargas directas para dejar el peer-to-peer un poco de lado, y cuando estas fueron combatidas con fuerza, el peer-to-peer volvió, pero con los clientes BitTorrent a la cabeza. Sin embargo, pues seguía habiendo usuarios muy fieles a Emul. Y en el 2020, tras 10 años de silencio, fue anunciada una nueva versión para ponerlo al día. Esta nueva versión no corre a cargo de los creadores originales, sino que es un fork, un grupo de usuarios que han cogido el código de Emul y han decidido tomar las riendas del proyecto, creando una nueva versión a partir de la anterior. Y posiblemente nunca haya una nueva versión de mano a los creadores, por lo que esta es la mejor alternativa para tenerlo actualizado. Además de Emul, en su época de máximo esplendor, también hubieron otras veras alternativas, además del torrent, como son las redes de Ares o de Casa, que aunque fueron también muy populares, ninguna igualaba a la mula. No sé si recuerdan, hace muchos años existía una plataforma que se llamaba Ares, que era para descargar música, pues esa plataforma estaba basada en el punto a punto, que es peer-to-peer, donde todos los archivos no estaban dentro de un servidor, sino que el archivo se transfería de un usuario a otro usuario, ya fueran películas, eh, capítulos de caricaturas, de series de televisión, música, videos musicales, documentos, todo tipo de archivos se podían compartir mediante la plataforma Ares, que era una plataforma peer-to-peer. Y pues con el paso del tiempo, pues antes era muchísimo más fácil descargar música ilegal. Con el paso del tiempo dejó de ser así y la plataforma quedó en desuso. Pero pues prácticamente Ares es un ejemplo muy práctico para entender lo que es peer-to-peer, donde todos los archivos estaban a manos de los usuarios de esa plataforma y no se encontraban en un servidor en sí, como sí lo es en Mega, por ejemplo, que está dentro de un servidor y cada quien accede al servidor para descargar. Mm, Estos programas permiten a los usuarios compartir grandes cantidades de datos de manera eficiente. En el ámbito de la comunicación, Skype es un ejemplo de cómo las redes peer-to-peer pueden facilitar las llamadas de voz y video sin necesidad de servidores centrales. Las aplicaciones de mensajería también están adoptando modelos peer-to-peer para mejorar la privacidad y la seguridad. Y la computación distribuida
es otra aplicación fascinante. Proyectos como Setsy Home y Folding Home utilizan recursos de computación de miles de usuarios para realizar cálculos complejos, desde la búsqueda de vida extraterrestre hasta la investigación médica. Y finalmente, las tecnologías blockchain y las criptomonedas como Bitcoin se basan en redes peer-to-peer para funcionar. Estas aplicaciones han revolucionado las finanzas y ofrecen nuevas oportunidades en diversos sectores. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces vamos a continuar. Vamos ahora sí a hablar de la calidad de servicios en redes peer-to-peer, que es prácticamente la que más nos importa en esta materia, porque hablamos de la calidad de los servicios de tecnologías de la información. Dentro de la calidad del servicio en redes peer-to-peer o punto a punto es un aspecto crucial para asegurar una experiencia de usuario satisfactoria. Los parámetros de calidad de servicio, por sus siglas QoS, Quality of Service, incluyen el ancho de banda, la latencia, la pérdida de paquetes y la disponibilidad. Ancho de banda, latencia, pérdida de paquetes y disponibilidad. En eso se basa la calidad del servicio dentro de las redes peer-to-peer o punto a punto. Varios factores pueden afectar la calidad de servicio en las redes peer-to-peer, como son la fluctuación de la disponibilidad de nodos, la variabilidad en la velocidad de la conexión de los usuarios y la distribución geográfica de los pares. Para mejorar la calidad del servicio, se van a utilizar técnicas como es el caché distribuido, la priorización del tráfico y la optimización de algoritmos de búsqueda y descarga. Además, va a ser esencial monitorear continuamente la red y ajustar las configuraciones según sea necesario para mantener un rendimiento óptimo. Prácticamente en eso se va a basar la calidad del servicio de una red peer-to-peer. ¿Cuáles son? Repetimos. Caché distribuido, priorización de tráfico, optimización de algoritmos de búsqueda y descarga y además una monitorización continua de la red y ajustar las configuraciones según sea necesario para mantener el rendimiento óptimo. Asimismo, todo esto nos engloba a decirle al usuario que tenga de manera actualizada su red peer-to-peer. Desafíos y futuros de los programas peer-to-peer. Aunque las redes punto a punto ofrecen muchas ventajas, también van a enfrentar desafíos significativos, como son la regulación y la protección de derechos de autor. ¿Por qué? Porque que se empiecen a pasar archivos ilegales es suficiente para que se cancele una red. Pueden nacer nuevas, pueden acabarse una, nacer otra. Sin embargo, nosotros, al ser brindadores de ese servicio, nos veríamos afectados directamente porque nos van a tumbar la red y tendríamos que crear otra, volver a tener usuarios y todo lo que ya engloba la creación del servicio de tecnologías de la información. Entonces, es muy importante que para mantener una red peer-to-peer, punto a punto, correctamente, solamente sea para archivos legales en mayor medida, ya que si esa red es conocida por pasar un montón de archivos ilegales, obviamente va a ser un foco rojo donde van a tirar la red. La regulación y la protección de derechos de autor son temas polémicos, entonces muchos de estos programas peer-to-peer se han utilizado para compartir contenido ilegal. Las tendencias emergentes en redes peer-to-peer incluyen el aumento de las aplicaciones descentralizadas y la integración con tecnologías de inteligencia artificial, el uso de punto a punto en el Internet de las cosas, que es IoT. El futuro de las aplicaciones peer-to-peer es prometedor,
Con el avance de la tecnología, vamos a ver nuevas formas de utilizar las redes para mejorar la eficiencia, la seguridad y la escalabilidad de los servicios computacionales. La innovación en este campo va a seguir impulsando el desarrollo de soluciones descentralizadas y más equitativas. Como conclusión, entonces, tenemos que los programas de punto a punto han transformado la forma en que compartimos y gestionamos recursos en la computación, desde sus inicios en el intercambio de archivos hasta su papel en las tecnologías avanzadas como blockchain. Las redes peer-to-peer van a continuar siendo una fuerza innovadora. ¿Por qué? Porque no es necesario invertir en un servidor que tenga toda la información. Sin embargo, sí va a ser necesario invertir en un sistema para que los usuarios puedan tener cada uno sus archivos para poderlos pasar a los demás usuarios. De manera que esto quedaría totalmente obsoleto y nos centraríamos en brindar un correcto servicio a lo que son estos usuarios para que ellos sigan haciéndose traspaso de información entre ellos. Hemos cubierto la definición y la evolución de las redes peer-to-peer, su arquitectura, su funcionamiento, las aplicaciones, la seguridad y la calidad del servicio, y también hemos discutido los desafíos actuales y las tendencias futuras. ¿Tienen alguna duda de este tema de punto a punto o de las redes peer-to-peer? Entonces, ese sería todo nuestro tema del día de hoy. Nos vemos entonces la próxima clase. Que tengan un bonito miércoles. Adiós.